Y está sonando la música que nos indica que estamos en comunicación con Edgardo Moca. ¡Bravo! Bienvenido. Buenos días, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Edgardo? Mirá, no está Barragán, pero estamos con Dipi, estamos con Lautaro y estamos con Manuela. Es un equipazo. Bueno, muchas gracias. Pero no te presentaste vos, Marcelo. No, y Marcelo ya nos conocemos. Bueno, ¿cómo estás, Moca? Bien, ahí mirando, Bueno. atento. En este país conviene siempre estar atento, nunca estar distraído. Perfecto. ¿Y a qué le prestaste atención en las últimas horas? Bueno, en las últimas horas siempre acá hay muchas cosas juntas. Sí. Lo más impactante es el tema del discurso del presidente en el vacío, ¿no? Sí. Ujú. Es un dato fuerte, de realidad. El rating televisivo, se puede siempre encontrar argumentos, bueno, la gente no le gusta esto. No le escuché diciendo, no, lo que pasa es que Cristina aburrió con tantas Ajá. cadenas nacionales, entonces ahora la gente escucha cadena nacional y sale corriendo. Sí, está traumatizada, Cada sí. vez es más aguda la interpelación de ciertos pseudo periodistas, porque hay que tener coraje para decir una La verdad que estupidez así. La verdad que sí. No tenés que tener ningún pariente que te pregunte nada para poder decir eso. Edgardo, ¿sabés qué? Yo quería proponerte una conversación a partir de una de las preguntas o relevamientos que hizo la encuestadora. Yo sé que vos no sos muy amigo de las encuestas, pero... No, bueno, esa es la ventaja que yo tengo. Sí, Yo sí, me sí. voy a enterar ahora de lo que dice determinada encuestadora, con Sí, lo cual sí. puedo hablar tranquilamente sin la tensión. Exacto, del caso. no, y yo sé cómo pensás, pero quiero invitarte a reflexionar sobre un aspecto A ver. que tal vez incluso si no hubiera existido esta encuesta también lo supondríamos de esta manera. Es el trabajo que hizo Suban Córdoba el domingo y que publicó el domingo, y hay un apartado donde dice cuál es el nivel de confianza o respaldo en determinadas instituciones. Y pican en punta, en desprestigio, no solo la justicia o el Congreso, sino también el periodismo. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerte, justo vos hablabas del pseudo periodista que dijo que el problema de Milei fue que Cristina abusó de la cadena nacional. Entonces yo quería preguntarte a vos si justamente Milei no se beneficia o no habrá encontrado que había un hartazgo social frente a la forma de hacer periodismo en la actualidad. Sí, incluso en un tiempo lo encarnó con mucha habilidad. Milei es un tipo muy habilidoso en la relación con los medios. Se hace el loco para pasarla bien, digamos, pero mide cada paso y cada no paso con una vara muy fina, muy inteligente. El problema de Milei es que tiene que gobernar. Después Claro. todo lo demás está bien. El problema de gobernar es gobernar un país en estado calamitoso de su economía, en un estado, bueno, el endeudamiento que es una obra de Macri, digamos, una obra compartida pero con el rol central de Macri, y no hay mucha probabilidad de que te toque un periodo muy favorable. Ningún observador político dice que en el futuro Argentina va a tener un camino despejado. Primero porque ya con el tema de la presencia del Fondo Monetario Internacional, eso te pone un techo en cuanto a capacidades decisorias. Ujú. Vos podés decidir algunas cosas, pero muchísimas otras no las podés decidir. Entonces estás en un lugar presionado por una situación social, económica muy grave, con demandas que van creciendo y que van creciendo no solamente en su volumen y en su diversidad, sino también en su urgencia. Sí. Entonces, es muy difícil hacer política desde la jefatura de Estado en condiciones como esta. A mí me parece que ahí está, por más que después podamos encontrar, el análisis fino puede encontrar razones de orden psicológico, de muy diversa factura. La verdad es que hablarle al pueblo de la nación, el presidente de la República, en un régimen presidencialista, es decir, un régimen donde el presidente no tiene a quien echarle la culpa
en términos institucionales. Es la última ratio del Estado es el presidente. Entonces, no me gusta mucho ponerme en el lugar de Milei, pero haciendo abstracción de Milei, me pongo en el lugar de cualquier ciudadano que tenga hoy que tomar un micrófono y hablarle al pueblo de la nación. Es muy penosa la situación. No tiene nada para ofrecer. Tiene lo que ha decidido Milei es que las ofertas sean la destrucción de lo que queda de la clase media, digamos. Sí. Los anuncios impactantes de Milei son anuncios que son destructivos para la clase media. Y sí, la verdad que si alguien cree que este país se puede gobernar sin un mínimo respaldo de la clase media, no sé de dónde saca ese dato. Entonces es muy problemático. Yo creo que estamos en un ambiente de mucha inestabilidad política. Cuando uno dice esto, enseguida se piensa el golpe de Estado, está hablando de un golpe de Estado, está en el golpismo. No, acá probablemente no haya nadie, porque además armar un golpe de Estado en Argentina, el primer round es fácil. Voltear esto es lo más fácil del mundo. El problema es qué haces en el segundo round. Una vez que destruiste, una vez que liquidaste un gobierno y pasás a ejercer un gobierno, no sé si de facto o de derecho relativo o qué, porque esa es otra cuestión. Acá hay una incógnita muy grave en la que no estamos pensando lo suficiente. Después de esto, ¿qué? Edgardo, yo iba a llevar la conversación para otro lado, pero ahora me obligás a preguntarte sobre esto. Me interesa mucho más esto, porque las intervenciones de Cristina Kirchner, incluso las que no se publican pero se comentan y terminan revelando los periodistas, tienen que ver con un apego a la institucionalidad que descarta de plano incluso la movida prevista en la Constitución de un juicio político a Milei. Y vos acabás de manejar la hipótesis de que, bueno, hay que pensar qué se puede hacer, y en ese qué se puede hacer o qué hacer está incluida la de que termine el gobierno. Sí, y yo de todas maneras entiendo la posición política de Cristina, que es una posición sumamente responsable, porque Cristina tiene la voz y el micrófono para decirle basta de esto. Claro. Basta. Busquemos otra manera, no sé cuál, sentémonos, conversemos, pero terminemos con esto. Y la verdad es que, por un lado, me parece muy interesante pensar en términos de la responsabilidad político-histórica de Cristina, muy valorable. Después de dicho esto, y sin que entre en contradicción con este juicio positivo sobre la madurez y la inteligencia de Cristina, decir, y entonces, ¿qué le vas a decir a la gente? Claro. ¿Cómo salimos de esto? Claro. ¿Cómo salimos? Porque, bueno, las próximas elecciones presidenciales están en otra galaxia de tiempo. Y las próximas elecciones legislativas no son el escenario donde se pueden resolver crisis políticas de poder. Crisis política ya no de poder, crisis política de estabilidad, crisis política de orden. Sí. En la Argentina maduran todas las premisas de un desorden político, de un desorden en primer lugar social. Quiero decir que no veo suficientes ejercicios de análisis político sobre por qué no se ha roto el vínculo de obediencia. El vínculo de obediencia sigue vigente porque hay manifestaciones y la policía pega palos y la gente recibe palos y los jubilados salen lastimados, pero la idea de orden, seguramente muy asociada al miedo, muy asociada a la nefasta figura de Patricia Bullrich, pero la idea de orden empieza a entrar en una zona de preguntas de muy difícil respuesta. No creo que se pueda gobernar con la gendarmería. Claro. No creo que el arma del Estado moderno, el arma persuasiva, el arma constructora de sentido sea la gendarmería, me parece, ¿no? Yo querría que no. Vos acabás de mencionar la palabra análisis. Vos ves una escasez de análisis sobre este punto, y yo ayer hablaba con un militante exiliado de la Cámpora, lo digo en chiste lo de exiliado, un militante que se fue de la Cámpora en los últimos meses, y me decía que para él parte del problema era que teníamos una sobreabundancia de diagnósticos y que los dirigentes políticos se habían convertido en analistas. ¿Vos qué opinás? Sí, eso es así.
Eso es así, pero me parece que eso hace rato que es así, ¿eh? Hace rato que es así. Incluso obsesivos de las encuestas, ordenados alrededor de las preferencias volátiles de la sociedad. Tenerlas en cuenta está bien. La verdad que si yo tuviera en esas funciones, me ocuparía de saber qué dicen las encuestas. Que por otro lado no dicen todas lo mismo, que por otro lado no todas tienen la misma capacidad, la misma seriedad. Es muy endeble la apoyatura conceptual que te da el manejo de una encuesta, es muy endeble. Si no tenés otro, agarrate de ese, ¿no? Pero tratá de tener otro, porque acá me parece que lo que está muy frenado es el diálogo de la política con las personas, los espacios de convivencia, de conversación. Los políticos se han ido acostumbrando a hablar, sobre todo por los medios, y no registrar en absoluto qué es lo que producen sus palabras y cuáles son las respuestas que sobrevienen a esas palabras. Y entonces lo que hay, por lo menos en mi impresión, leyendo algunas encuestas, hablando un poco con la gente, es que se está generando una especie de vacío de relación política, vacío de sustancia de la política. Los políticos conversan entre ellos y con los periodistas, que son el otro armazón de esto, es cuando digo el periodismo digo el establishment, ¿no? Digo los grandes formadores de la opinión basura, los grandes periodistas del periodismo basura tienen una enorme responsabilidad en el punto en el que estamos, porque la mentira siempre existió, pero una cosa es cuando la mentira existe como excepción, como exageración, como excesivo acento en tal o cual cosa, y otra cosa es cuando se miente sobre las cosas que ocurren. Ahora, Edgardo, justo me das pie a hacer la pregunta que postergué hace un ratito, porque me había inquietado no sé si lo viste en redes o en algún lado, pero Pedro Rosenblatt entrevistó a Daniel Haddad en su canal de streaming. No, lo voy a buscar urgente. Búscalo después, y en esa conversación donde los recortes que andan dando vuelta en redes, hay una parte donde dice que no hay nadie como Cristina dentro del peronismo. Eso es tal vez lo menos importante para esta conversación que te estoy proponiendo. Haddad dice eso, ¿no? Pedro Haddad lo dice. Sí. Pero digo, eso es interesante, por supuesto, pero lo que más me parece inquietante de todo esto es que termina diciendo Haddad que las unidades básicas ya no merecen la atención, y que en todo caso el futuro de la conformación de un dirigente político está mucho más cercana a la experiencia de un streamer, como puede ser el caso de Pepe o el caso de otros streamers, que a la vieja usanza o a la vieja tradición de la formación política de un militante y un dirigente. Y tiene que ver esto con lo que vos venías enunciando sobre la crisis en la cual se va construyendo política hoy en día. Bueno, ahí hay una cosa que yo tengo que decir. Ahora ya no estoy como jefe de la cátedra por razones de edad y de jubilación, pero hace muchos años que en la carrera de ciencia política yo sigo el tema de los partidos políticos. Y este tema de la centralidad del set de televisión en la conformación de la opinión es un tema que tiene por lo menos 25 años. Exacto. Y que ha producido cambios dentro de lo mismo, pero se ha profundizado, porque el peso que tiene la conversación con el periodismo en la formación de una imagen política es creciente. Con lo cual, bueno, ya en la época en que empezamos a hablar de estas cosas ya era una preocupación. Ahora a esa preocupación se le suma un proceso de retiro enojoso y enojado de la política, porque, bueno, también en esa larga etapa que estoy comentando así, abuelo de pájaro, pasó el 2001, ¿no? Pasó que mientras estaban mirando un programa político de opinión se estaban incendiando las calles y había gente que decía que se vayan todos. Hay una especie de vuelta de ciclo que yo creo que no se está mirando. Lo que ocurre, me parece, y por eso debe ser que la mirada sobre eso es una mirada débil,
es que no se está anunciando como ocurrió en el 2001. No, vos no ves síntomas expresados, síntomas claramente dichos, en el sentido que la gente no quiere más esto. La gente, probablemente también esté el tema que en que la gente, antes de decir no quiero más esto, también se pregunta qué es sino esto, Claro. ¿no? Porque la experiencia de 2001 fue, si se quiere, una experiencia, iba a decir venturosa, pero hubo muertos, entonces no digo venturosa, pero fue una experiencia, digamos así, importante de la movilización política, una experiencia de conseguir objetivos de la movilización política, porque de hecho la reestructuración política que sobreviene después, que empieza con Duhalde y sigue con Néstor Kirchner, es una expresión, es una consecuencia de alguna manera, no una consecuencia exclusiva y lineal, pero sí una consecuencia del estallido político de diciembre de 2001. Entonces fue una rebelión exitosa, si se la mira desde alguna manera, y desde más de una manera, porque cuando hablamos, cuándo empezó la década ganada, cuándo terminó, está Moreno haciendo su propio calendario para que la década le dé justo mientras él fue funcionario, ni un día más tiene que durar la década. Entonces, hay algo de... una vez que un pueblo pasó por la experiencia de 2001, la repetición de esa escena, primero que las repeticiones en la historia política no existen. Bueno, Marx decía que la primera vez se da como tragedia y la segunda se da como farsa. Es una frase literaria, como tantas otras de Marx. No creo que Marx haya puesto en esa frase el empeño teórico que puso en el manifiesto o en el Capital, pero la frase es linda, digamos. Pero yo no sé en qué forma va a venir esta repetición de la historia, pero que vamos a una repetición de la historia transformada, no me cabe duda. No logro imaginarme, Pablo, cómo Argentina sale con una normalidad social institucional de esto. Claro. No logro imaginarme, no quiere decir que la descarte, y mucho menos quiere decir que milite a favor de una salida no institucional, porque yo tengo 72 años y en este país ya las vi todas, ¿viste? Entonces no me puedo anotar irresponsablemente en cualquier cosa, pero estamos en una situación de mucho peligro, eso es lo que quiero decir. Edgardo, ¿qué tal? Lautaro te saluda. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo Bien. estás? Pensando en esto, ¿no? Que estás trayendo ahora el 2001, y nombraste antes a la clase media como actor social, ¿no? Y justamente en el 2001 la clase media fue un factor muy importante, ¿no? Para que se dé esto que estabas comentando. Y la pregunta que te quiero hacer es si ese es el por ahí, para que se repita como se tenga que repetir, o no exactamente como recién contabas, si lo que falta es esa clase media que reaccione. Y me da la impresión de que mucha clase media ya no es clase media, se percibe clase media, pero ya efectivamente cuando vos no llegas al fin de mes, evidentemente no sos clase media. Sí, ese es el peligro, ese es un peligro político, social, espiritual grandísimo que estamos corriendo. Efectivamente, yo no me lo había planteado así, pero esto es así. La clase media de 2001 era una clase media autoconsciente de sus fuerzas, desafiante del poder no en términos revolucionarios, desafiante del poder en términos de denme bola porque si no yo voy a romper todo. Y bueno, los bancos sufrieron ataques, bueno, en fin, todos sabemos lo que pasó ahí. Y después, claro, es una simplificación muy grave, sería una simplificación muy grave de parte mía decir que gracias a esa explosión social pudo venir una Argentina que desde 2003 hasta, no sé, pongamos la fecha que cada uno quiera, 2015, 2018, 2020, qué sé yo, siempre depende del paladar, pero fue virtuosa la forma que salió Argentina. Yo diría, a la luz de las cosas que ocurrieron y ocurren, una salida afortunadamente virtuosa. Las chances de que no fuera virtuosa eran muy altas, y hoy son muy altas. A mí me cuesta muchísimo hablar este lenguaje porque nunca me adherí a las visiones apocalípticas.
Entre otras cosas porque tengo hijos y nietos que viven en este país, nietes, hijes y nietes que viven en este país, y bueno, familia en general, y a mí, yo no puedo separar mi análisis prospectivo político de mi ser. No me sale eso. Obvio. Para mí, la patria es el sitio donde yo estoy. Es el sitio de mis afectos, de mis miedos, de mis cosas. Entonces, no puedo ser demasiado neutral ni demasiado objetivo. Tengo temor, para ser franco, un poco exageradamente franco, tengo mucho temor, porque acá se están juntando como retazos de procesos muy duros, de distintos procesos muy duros. El 2001 es una referencia que sale sola, Sí, claro. pero yo viví los años entre el 73 y el 76, y el dibujo que teníamos unos meses, unos días antes del golpe militar del 76 no es muy diferente al que hay ahora. No quiere decir que sea igual, y mucho menos quiere decir que esto sea un pronóstico. Creo que esta es una situación de muy difícil pronóstico, porque junto con la situación de que no se aguanta más, está el miedo a lo desconocido, y además está el factor del tipo de Estado que se ha construido, de Patricia Bullrich como jefa de una banda de personas que golpea miserable e injustamente jubilados y gente que va a reclamar derechos justos. Digo, es una situación, mientras la recorro con mi palabra, me estremece. Edgardo, Sí. considerando el estremecimiento y que tenemos que seguir pensándolo, te propongo que continuemos el martes que viene, ya con barra. Dale, ¿Sí? bárbaro. Bueno, Edgardo, te mandamos un abrazo grande y gracias por la conversación como siempre. Abrazo grande. Un abrazo, Abrazo. Edgardo.